quienes han hecho de la mentira su negocio. Lo mismo inventan el chupacabras, que lo mismo inventan los libros comunistas. Con esta consulta que hoy se publica y ahora entendemos que, digamos, la sanción a la que se hace acreedor quienes deliberadamente mientan o no atiendan este procedimiento que nos ha explicado la consejera jurídica, dirán que es un esfuerzo más de la Cuarta Transformación por censurar a quienes inventan, insisto, los libros comunistas, el chupacabras, quienes abiertamente llaman a no hacer caso a las autoridades sanitarias en medio de una crisis por COVID-19, entre otras cuantas mentiras. ¿Qué decir al respecto, Presidenta? Bueno, en la ley quedó establecido el tema de las multas. La comisión pues tendrá que decidir porque finalmente tiene su autonomía técnica. Desde mi perspectiva no se trata de multar. O sea, no es estar multando el objetivo. Si se fijan, es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias. Una radio, cualquiera que ésta sea, una cadena de radio, ellos mismos nombran a su defensor de audiencias, ellos mismos establecen su código de ética. Y cuando alguien reclama al defensor de las audiencias, dijiste esto y es mentira, o fue totalmente parcial la información que estás dando, no diste este otro punto de vista, pues el objetivo es que esta persona pues pueda comunicar dentro de los programas de televisión o de radio pues la otra posición o la propia queja que hace alguien de las audiencias. El objetivo es fortalecer la información veraz y también la diferencia entre una opinión y una información. No se trata de multar, eso sería ya la última instancia. El objetivo pues es que sea que no haya mentiras y que el agraviado o cualquier mexicano o mexicana diga es importante que se den los distintos puntos de vista en cualquiera de las estaciones de radio o de televisión. Ahora, Presidenta, aprovechando la presencia del titular Pepe Merino, preguntarle sobre cómo va el registro de los celulares, de las líneas telefónicas, si es posible. Entiendo que hay un plazo que está por vencer y cuál es la consecuencia de no registrar tu línea telefónica. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Al momento hay 68 millones de líneas vinculadas. Es importante recordar que esta vinculación la hacen las empresas de telefonía, no es una acción que realice el gobierno. Y las empresas de telefonía únicamente resguardan el nombre y CURP de la persona para poderlo vincular al número telefónico. Se tomó la decisión de mantener el registro durante los meses subsecuentes a partir del último dígito de cada número. Entonces, por ejemplo, si tu número termina en 0, el plazo se vence el 15 de agosto y lo que ocurre después del 15 de agosto es un plazo de 72 horas o bien si hay una recarga por parte del usuario que al momento de hacer la recarga tenga que hacer el registro. El número 1 termina el 30 de agosto, el número 2 el 15 de septiembre y nos vamos así hasta el mes de diciembre. Esto para poder dar certeza a las personas de cuándo tienen el límite para registrar su línea y además permite a las empresas pues no saturar sus sistemas en caso de que haya un número considerable de líneas, ¿no? Todas las líneas de pospago, es decir, quienes tienen un plan, ya están vinculadas porque al momento de realizar la adquisición con su empresa, pues dan la información del nombre y demás. Y este es un esfuerzo que se ha centrado más en las líneas de prepago, en donde nosotros estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago que ya están registradas y faltarían otro tanto para concluir con la vinculación. Gracias, Presidenta. Es importante porque ha habido desinformación o mala, querer decir que el gobierno quiere tener el control de todas las personas. Esto es falso.
El objetivo es disminuir los delitos al máximo que se cometen a través del teléfono. El gobierno no guarda los registros, lo guardan las empresas de telefonía. Y es principalmente porque hoy ya no se puede, porque la ley lo establece así, pero se vendían los chips de teléfono sin ningún registro. Y como ustedes saben, uno de los delitos que estamos atendiendo pues es el delito de la extorsión telefónica o delitos que se cometen utilizando los chips de teléfono, y para poder identificar al presunto delincuente que participó en la comisión de un delito, pues resulta muy importante la información que se tenga del teléfono. Si el chip no está asociado a una persona, pues entonces podrás tener el número de teléfono de la persona o del teléfono, pero no a qué persona se asocia. Entonces, las propias empresas de telefonía guardan la información y la autoridad solo puede acceder a partir de la orden de un juez o a partir de si una persona se encuentra, es reportada desaparecida, pues entonces se le pide a la telefónica para que de manera inmediata se pueda decir qué teléfono tenía, dónde está, cuál es la persona, qué tan cerca está, etcétera. Es esencialmente para fortalecer la seguridad en nuestro país. Ese es el objetivo. El gobierno, repito, no guarda la información, sino las empresas que dan el servicio y las áreas de inteligencia de las secretarías estatales o de las fiscalías estatales o de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueden solicitar a la telefónica mayor información en caso de un delito. Entonces, ese es el objetivo, cuidarnos entre todos. Y si se va a recargar el teléfono, pues sencillamente tienen que hacer el procedimiento de registro del número para poder seguirlo usando. Presidenta, por otro lado, ayer un grupo de españoles y de exmandatarios latinoamericanos lanzaron un comunicado para señalar una inequívoca persecución política en contra de Ernesto Rufo. Lo curioso es que pues los abajo firmantes son personalidades como Mario Abdo, quien fue imputado por la Fiscalía Paraguaya de Asociación Criminal, Yanine Áñez, ex rea de Bolivia, que pasó 5 años en prisión, José María Aznar, quien estuvo vinculado a los donativos millonarios de contratistas españoles en la conocida Caja B del Partido Popular, Mauricio Macri, quien estuvo vinculado a los Panama Papers, el ex reo de Álvaro Uribe de Colombia, quien fue procesado por fraude y soborno. Al respecto, Presidenta, saber si usted tiene alguna reacción a este comunicado que lanzan estos mandatarios y estas personalidades que he comentado. Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal. Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, pues cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo, por cometer un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez. Ayer creo que emitió otra vez un comunicado la Fiscalía nuevamente y se siguen las investigaciones, y es esta persona junto con otros 7 que fueron detenidos por este delito.
Por último, Presidenta, en su objetivo publicamos una nota sobre lo que consideramos un novedoso mecanismo de contratación de deuda por parte de los ayuntamientos. En el estado de Veracruz, desde tiempos de Fidel Herrera, en 199 municipios, se contrató una deuda alrededor de 1.200 millones de pesos con la banca comercial, que comprometió fondos federales, recursos federales. Al día de hoy se han pagado 2.570 millones de pesos, es decir, cerca del 200% de la deuda inicial. Y bueno, la semana pasada la gobernadora Rocío Nale anunció que el Estado va a absorber la deuda, pagar la deuda y finiquitar pues algo que de hecho, en términos de rendimientos para la banca comercial, pues ya se había pagado. Quisiera pedirle su reacción a, por supuesto, esta deuda de 1.200 millones de pesos de los municipios de Veracruz, pero sobre todo, Presidenta, saber si hay algún mecanismo en el gobierno federal, algún candado, algo que se pueda hacer para que los municipios no comprometan los recursos federales, porque al final del día es dinero de la federación que se compromete y que ya no llega a drenaje, alcantarillado, agua, luz, entre otras cuestiones. Bueno, primero hay que ver si es dinero federal o es dinero de recaudación de los propios municipios. Pero el municipio es autónomo. O sea, desde el gobierno federal se puede coordinar, se puede apoyar, se puede orientar. Pero quien audita a los municipios, en el caso de recursos federales, es la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados. Si se encuentra que hay algún delito, alguna cuestión mayor, o se informa de manera administrativa a la auditoría, o si hay un caso grave, pues que puede llegar a ser la comisión de un delito, pues se presenta ante la Fiscalía. Pero los municipios son autónomos, esa es una característica del federalismo mexicano. El mecanismo que detallamos es que el municipio compromete parte de las participaciones federales, y si van a llegar 3 pesos, llegan 50 centavos, porque el resto ya está comprometido en una deuda bursatilizada, es lo que como se le conoce, que es que, insisto, pues comprometen esta fracción. Lo que pasa es que hay que ver para qué es la deuda. O sea, el municipio puede endeudarse, digamos, en una obra que cuesta 100 millones de pesos y el municipio solamente tiene 20 millones de pesos, el municipio puede solicitar una deuda para adelantar una inversión, si lo apoya el cabildo, e ir pagando poco a poco a partir del compromiso de las participaciones federales. Si se hace bien, si la deuda es adquirida, es clara, es transparente, no tiene problema y es para beneficio de la gente, pues no tendría mayor problema. Es una atribución que ellos pueden hacer. Problema es cuando ese recurso es utilizado para otras cosas, pero tienen facultades de endeudamiento municipios y Estado. El problema es cuando se abusa de esta circunstancia o se pone en riesgo las finanzas públicas del municipio, del Estado. Entonces no puede decirse a rajatabla está mal o está bien, depende mucho de cada caso. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, de este lado. A ver, el compañero. Buenos días, Presidenta. Sobre el tema, al elegirse, primero, Manuel Galeazzi de Sin Línea y el Político en las Redes, preguntarle sobre si esta defensoría de las audiencias se tomará por consenso o será electa por consenso con las grandes cadenas de televisión y de radio. Esto porque lo pone la propia empresa. O sea, esa atribución de, por ejemplo, las televisoras, TV Azteca, Televisa, Milenio, no sé cómo se llama en televisión, ellos van a poner a su propio defensor de audiencias y tienen que publicar un código de ética y a esa persona es a la que se acude cualquier audiencia si tiene alguna queja. Ok, ¿y de qué manera van a retomarse las opiniones? Porque mencionaba que se va a abrir un debate general, pero quisieras preguntarle a la consejera jurídica si ya han habido acercamientos directos con la consejería jurídica, si los medios mismos han mostrado interés por involucrarse. Es la comisión, es a través de la comisión.
La comisión es un órgano, no sé si es desconcentrado o desconcentrado, que tiene su propia autonomía técnica y tiene su propio consejo, y ahí se determina. Como es de interés público, le pedí a la consejera que lo pudiera exponer junto con Pepe Merino, porque es importante. Y además se va a venir una serie porque ya empezaron hoy, a decir que censura no tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias. El medio puede publicar dentro de un código de ética definido por el propio medio. Por eso decimos que es un proceso de autorregulación. Ya la multa es la última instancia si la comisión considera que no se cumplió en nada con lo que piden las audiencias, pero es un proceso de la comisión. Es decir, la Consejería Jurídica participa no de manera directa en todo el proceso, sino como coadyuvante en cualquier momento. Pero no sé si quieres comentar algo. De hecho, aquí pusimos la liga, si la quieren poner, incluso el QR, porque a partir de esta liga que emite la comisión va a estar recibiendo opiniones diversas, tanto de las concesionarias, o sea, de las televisoras, radiodifusoras, pero también de las propias audiencias, que somos todas y todos. Se trata precisamente de tener 20 días para conocer este documento y para recoger todas las opiniones, y después la propia comisión hará una recopilación y una conclusión de todas las opiniones que se emitan para poder fijar ya los lineamientos y publicarlos en el diario oficial de la Federación. Esa era la importancia de poderlo presentar el día de hoy, porque el plazo inició ayer. Entonces, todas y todos sabemos hoy que están a consulta, no están ya publicados y que todos podemos participar. Aquí está la liga y cómo se puede participar. En este caso, consejera, perdón. En caso de que ya se establezcan los lineamientos, ¿algún particular podría hacer una denuncia directa a la… A ver, digamos, particular, todos somos audiencia, todos los que vemos la televisión o escuchamos la radio, somos audiencia de la radio y de la televisión, todos podemos participar. A partir del momento donde estos lineamientos se publiquen, van a suceder dos cosas. Uno, los medios de televisión y radio deben emitir sus códigos de éticas. Ese es el primer paso, digamos. Y en estos códigos de ética deben establecer los derechos de las audiencias que aquí expresamos y también señalar quiénes van a ser sus defensores de audiencias. Aquí la presidenta señalaba con claridad que son las propias concesionarias o los medios quienes van a nombrar a estos defensores de audiencias. Hay algunos lineamientos que orientan, por ejemplo, si se trata de comunidades indígenas, que sean de esa propia comunidad, que se trate de gente que no tiene conflicto de interés y que puede tener un ojo objetivo sobre la información que se presenta, pero son las concesionarias quienes nombran a estos defensores. A partir de entonces y del nombramiento de estos defensores, todos nosotros, cualquiera que considere vulnerado un derecho, puede presentar una queja. Esta queja que se presente va a ir directamente al defensor de la audiencia, dependiendo del medio. Lo recibe el defensor de la audiencia, lo analiza y pide información al medio. Si considera que debe haber una recomendación, recomienda al medio. Cualquier tipo de recomendación, como en este caso hay que identificar que se trataba de una opinión y no de una noticia, aclárese. Pero es el propio defensor de audiencia el que hace esta recomendación al medio. Lo ideal es que el medio recoja esa recomendación y la retome, la cumpla, corrija, proteja a las audiencias, aclare. Si no lo hace, entonces el ciudadano puede acudir también a la propia comisión en caso de que el medio no haya querido, corregir
o retomar lo que el propio defensor está planteando. Así es el mecanismo, aquí está el mecanismo de quejas, si quieres ponerlo, Belmont, para que lo conozcamos. Presenta la audiencia su queja, esa queja se recibe por parte de la Defensoría, quien pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, se emite una recomendación al medio de ese propio defensor, y si el medio no atiende la recomendación, entonces se tiene una especie de segunda instancia, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta comisión debe intervenir y debe solicitarle al medio que cumpla, digamos, con la recomendación que ha emitido el propio defensor. Si no lo hace, entonces tiene estos mecanismos extraordinarios de sanciones, que en realidad pues no se trata, como aquí bien se decía, de llegar a esta instancia, sino que haya una constante autorregulación tanto de las audiencias como de los propios medios. Gracias. Presidenta, cambiando un poco de tema, el día de ayer en un medio de circulación nacional salió que durante el primer semestre del año disminuyeron los empleos. La Secretaría del Trabajo emitió un comunicado y quisiera saber si usted podría explicarnos un poco a qué se refieren o cuáles son los parámetros que están comparando y qué informe tiene usted respecto al crecimiento de empleos, si han disminuido o no es cierto. Hay un asunto estacional que ocurre en México, quizá no debería de serlo, pero así es. En enero hay una disminución, crece en diciembre, se terminan contrataciones y después se vuelve a contratar a las personas. Mucha gente tiene contratos de un año, entonces cierra el contrato y después en enero baja el empleo y luego vuelve a subir porque se vuelven a hacer las contrataciones. Es así, ¿verdad? Luisa fue secretaria del Trabajo. Entonces, particularmente diciembre, enero, en todos los años, históricamente, sube en diciembre, cae en enero y luego vuelve a subir. Entonces, el economista toma el mes de diciembre como la fecha base para hacer la comparación. Esa comparación, pues en realidad no es correcta. Debe hacerse mes del año anterior con el mismo mes del año posterior. Tendrías que comparar junio del 25 con junio del 26, no diciembre del 25 con junio del 26 o con marzo del 26, porque particularmente diciembre tiene siempre un pico en el empleo. Cuando se compara mes con mes, entonces hay un crecimiento de 425,000 empleos de 2025 al 2026, que es lo que señala la Secretaría del Trabajo. O puedes comparar el mes anterior con el mes, es decir, mayo con junio, en cuánto creció el empleo. Entonces, esta es la aclaración que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y el periódico pues compara meses que no deberían de ser comparables. Presidenta, ya para finalizar, el día de ayer el subdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca hizo un comentario de nuevo insistiendo en que en México controlan los cárteles de la droga y pues llamó la atención que incluso comparó el Estado Islámico con los cárteles mexicanos e incluso Al Qaeda. Quisiera saber si usted tiene algún posicionamiento al respecto o le respondería en cuestión. No vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que nosotros, México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país. Y hay resultados. Entonces, no voy a entrar en debate particular con él. Incluso lo escaló un poco al mencionar que políticamente y el sistema judicial pues también lo controla. No sé a qué lo atribuye, si hay algún interés también político de campaña previo a las elecciones en noviembre. Pues recuerden que hay campaña en noviembre. Digo, hay campaña porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque pues,
tiene que ser el propio Estados Unidos. Y como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante ahí. Y nosotros trabajamos en nuestro país y nos coordinamos en muchos temas, tenemos mucha coordinación, incluido en seguridad, pero cada quien opera en su territorio. Ya para, nada más aprovechando la presencia del secretario Merino, en caso de que la Universidad Nacional Autónoma requiriera apoyo para investigar esto de los exámenes o posibles trampas en los exámenes digitales, ¿habría la posibilidad de que hubiera un acercamiento o se brindaría la ayuda? Yo sé que usted ayer mencionaba que confiaba en que la UNAM resolviera el tema, pero sigue en boga, hubo una protesta incluso en Rectoría de los que no quedaron seleccionados y pues quisiera saber si podría haber algún apoyo, algún auxilio. Digo, apoyo siempre puede haber, pero en todo caso, si hay la comisión de un delito, es en todo caso la Fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver dos temas dentro de su autonomía. Uno, cómo va a resolver el problema del propio examen. Si el examen no va a ser válido, si sí va a ser válido, si va a aplicar un nuevo examen, si los que obtuvieron la calificación aprobatoria, unos entrarán y otros no entrarán. Ese tema lo tienen que resolver ellos. ¿Qué va a pasar con ese examen que se aplicó a distancia y que encontraron que tuvo irregularidades? Ese es un tema que tienen que resolver pues por los jóvenes, porque los jóvenes pues siempre se preparan para el examen de admisión y pues quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases. Entonces tienen que resolver esa parte y eso solo lo pueden resolver ellos porque es una institución autónoma académicamente y también en términos de su forma de gobierno. Y ojalá lo puedan resolver pronto para que pueda haber certeza para todos los estudiantes que quieran entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un tema que tienen que resolver. Y el otro tema, pues tienen que ver cómo se cometió este fraude. Si participó la empresa que contrataron para hacer el examen, si fue más bien que cada quien individualmente, algunos estudiantes utilizaron la inteligencia artificial. Sí. Esa investigación, pues más que la propia agencia, aunque se puede dar asesoría, pues tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la Fiscalía para realizar este tipo de investigaciones. Y si resulta eso, si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia. Así lo veo yo desde nuestra perspectiva, ¿no? Una cosa es cómo van a resolver quién entra y quién no entra a la UNAM y eso lo tienen que decir ellos. Todo tiene que ser autónomo, tiene que ser ellos y nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma. Lo segundo es cómo se cometió el fraude. O sea, si estuvo involucrada la empresa, si no estuvo involucrada, si requieren presentar una denuncia o no requieren presentar una denuncia y qué van a hacer en torno a ello. Y eso lo tiene que decidir la propia UNAM. Y el apoyo que requieran de la Secretaría de Educación Pública o de la agencia, pues por supuesto, pero es un apoyo. Ellos son los que tienen que tomar la decisión. Gracias, presidenta. Y nosotros podemos ayudar también con la Rosario Castellanos y con otras universidades para que los estudiantes sepan que siempre van a tener una opción para estudiar una licenciatura, sea a distancia o sea presencial. Vamos para acá, a ver quién, a ver el compañero que tiene su radio comunitaria. Muchas gracias, presidenta. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Nos da mucho gusto que por fin se esté sacando el lineamiento sobre los derechos de las audiencias, porque esta es una exigencia añeja, no de nosotras, las radios comunitarias, sino de la sociedad, ya lo relataban, desde 2013 que lo estamos pidiendo. De hecho, ha habido éxitos de los defensores de las audiencias en el pasado, los conocemos bien, casos muy mediáticos, y hay que decir que México no es el primer país que legisla sobre esto, entonces es algo que se tenía que legislar hace mucho. Qué bueno que se estén poniendo los lineamientos ya, estamos participando en la revisión de estos lineamientos para dar nuestras opiniones.
En lo general los conocemos y nos parece que está bien armonizado con lo que la ley decía. Hay que decir que en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de este 2025 participaron varios colectivos de defensores de las audiencias. Entonces me imagino que sus propuestas están plasmadas ahí. A mí me parece muy bien. Me parece también que usted lo señalaba, esta ley aplica para telecomunicaciones, esto quiere decir para televisión y radio. Y dice bien, no aplica para medios digitales ni para prensa, pero podría, si esta ley funciona bien, por lo menos en estos derechos de las audiencias, hacerse algo similar para la prensa, en una ley alterna. Tal vez al gobierno federal le toca hacer alguna iniciativa o tal vez algún legislador le toca, pero nos parece que sí es importante que dejen de aparecer estas noticias simuladas que realmente son boletines pagados. Si leemos la prensa de cualquier estado, probablemente el reportero que más notas produce es alguien que se llama redacción y que sabemos que esos son boletines pagados y que vienen sin el nombre del periodista, ¿no? Entonces nos parecería importante que apareciera, en vez del reportero redacción, que dijera inserción pagada o boletín o algo por el estilo, que es parte del espíritu de estos derechos de las audiencias. Pero en este sentido, llevamos un año que se aprobó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sabemos que es un trabajo tremendo el que trae la CRT, la Comisión, para poder sacar los lineamientos, pero sí nos preocupa que no se hayan concluido estos lineamientos, porque la ley, lo señalábamos, tiene algunas ambigüedades. No está mal la ley, sino que es ambigua. Y en los lineamientos es en donde se puede cristalizar de qué manera se aplica una cosa u otra. Le pongo un ejemplo específicamente. En la sostenibilidad de los medios de uso social comunitario, indígena y afromexicano, antes la ley nos otorgaba hasta el 1% de la publicidad oficial, de manera equitativa a todos los medios que existiéramos en ese tipo de uso. Hoy la ley señala que se nos puede otorgar entre el 1 y el 10%. Ya no dice de manera equitativa, nos parece incorrecto eso, porque esto puede generar mucha disparidad entre nuestros medios, pero además no dice cuándo el 1 y cuándo el 10. Esto lo dirá en los lineamientos, pero no hay hasta hoy una fecha para que esta parte de los lineamientos sea publicada. De hecho, había un calendario de la CRT para venir revisando los lineamientos de radiotelecomunicación en medios comunitarios, y nos quedamos en la primera parte hasta noviembre de 2025, falta la segunda y esto se verá hasta la tercera parte. Nos preocupa entonces porque ya llevamos un año en que la publicidad oficial se ha venido entregando de manera muy discrecional y tenemos una serie de campañas que antes eran equitativas hacia todos los medios comunitarios y hoy, por ejemplo, nos llama alguna dependencia y nos dice: queremos pautar únicamente con Ciudad de México y la zona conurbada, queremos pautar únicamente con sureste, y el resto de los medios nos quedamos o se quedan al margen de esto porque precisamente falta que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones termine de decirnos las reglas de cómo hacerlo. Ahí nos parece que ustedes también podrían dar algunas recomendaciones desde el área de publicidad oficial de cómo les gustaría que esta ley se armonizara. Pepe, no sé si quieres comentar. Muchas gracias por tu pregunta. Una de las cosas importantes de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue justamente dar un lugar más protagónico a radiodifusoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, que incluye varias cosas, ¿no? Desde facilitación en términos de trámites específicamente, como un acceso a espectro a un costo mucho más reducido o incluso gratuito. Sí, ¿no? costo, sí. Esa es, digamos, una parte importante, porque nosotros creemos, por supuesto, a partir, digamos, de las instrucciones de la presidenta, que estas radiodifusoras comunitarias, indígenas y afromexicanas juegan un rol importantísimo en sus localidades y en términos de la pluralidad de los medios en México. Eso lo primero, y es una política que la Comisión, en su independencia técnica, operativa y presupuestal, ha puesto en primer lugar. Sobre el tema de los lineamientos que tú mencionas,
antes era el máximo 1%, hoy el 1% de hecho es el mínimo con un máximo del 10%. Y entiendo, los lineamientos se van a publicar también para consulta pública en máximo un mes. Entonces, así como hoy ustedes están participando en esta consulta pública sobre los derechos de audiencias, en un mes tendrán oportunidad de hacer lo propio en lo que toca a los lineamientos sobre publicidad en este tipo de estaciones. Gracias, presidente. Gracias. Y también en este sentido ya hablando de los derechos de las audiencias específicamente, nos parece muy importante que las personas defensoras de las audiencias no solo tengan este contacto directo con las audiencias, que el medio de comunicación lo dé a conocer, sino que además, como algunos lo hemos hecho, que tengan su programa, que tengan su espacio al aire para promover los derechos de las audiencias y para explicarle a las audiencias a qué se dedican, qué es lo que hacen. Nos parece muy necesario que las personas defensoras de las audiencias tengan también voz en los medios para que quienes somos audiencias les conozcamos. Entonces, incluso a la prensa podríamos hacer un exhorto que si no tiene la obligación de tenerlo, como mucho tiempo no tuvimos la obligación nosotros y sin embargo podíamos tener una persona defensora de las audiencias, que empiecen a experimentar los canales digitales, que empiecen a experimentar de manera interna esta técnica, me parece que sería muy positivo. De acuerdo. Y bueno, cambiando completamente de tema, presidenta, un tema muy local de mi estado, de Sonora, de mi ciudad de Hermosillo. Hay un tema que yo lo conocí precisamente por una radioescucha que se llama Nancy Cuenca, y ella es propietaria de un terreno digamos, enfrente del Panteón Municipal de Hermosillo. Ella es propietaria, sin embargo no tiene el título de propiedad de ese terreno, y ahí es donde viene la parte interesante. Bienes y concesiones del gobierno del estado a principios de este siglo vendió terrenos para personas que no tenían terrenos, que no tenían hogar, y fue el mismo Bienes y Concesiones quien les otorgó la ubicación y quien les cobró los terrenos. Esta señora termina de pagar su terreno en 2006 y desde entonces no tiene título de propiedad, como también las 97 familias que viven en ese sector. Han estado insistiendo, ya fueron atención ciudadana del gobierno estatal, en distintas administraciones, han estado insistiendo en esta administración y resulta que no hay poder humano que les pueda dar el título de propiedad. Lo último que les dijeron es que está atorado porque esos terrenos son de un particular. Y nos parece muy extraño que lo haya vendido el gobierno del estado a través de bienes y concesiones y sean de un particular. Esta señora lo descubrió y me pidió que le relatara su caso. De hecho, ya en atención ciudadana está ingresado el expediente en donde se explica detalladamente. Pero esta señora decide fraccionar su casa para hacer locales comerciales, para poder juntar un dinero para apoyar a su hijo que está estudiando una maestría en Estados Unidos por su excelencia académica. Al no poder tener título de propiedad, la Comisión Federal de Electricidad no le puede otorgar los medidores correspondientes para poder tener esos locales comerciales y por lo tanto la señora decide acompañar a su hijo en Estados Unidos, pero ella irse a limpiar casas para poder pagar la educación de su hijo, porque no lo puede hacer desde acá, desde México, porque la casa de la cual tiene propiedad hace más de 20 años resulta que no es suya. En todo este plan que ustedes tienen de vivienda, ojalá pueda incluir este hecho que sabemos que es muy particular, pero que lo puedan atender. Sí, se lo comentamos a Edna Vega, que es quien lleva el programa de regularización. Claro, por ahí tenemos el registro y todo, se lo puedo proporcionar. Uno de los acá. temas que está trabajando Pepe, por cierto, es la actualización de los catastros. Se está trabajando con municipios que son, o estados, dependiendo, que tienen la atribución del catastro. ¿Qué es el catastro? Pues tener en regla el registro público de la propiedad para poder saber de quién es cada predio y hacerlo público inclusive, para que la gente pueda decir, bueno, pues aquí vivo yo y aunque se guardan los datos personales, pues por lo menos los usos de suelo y algunas otras cosas se puedan hacer públicas. Y estamos trabajando en ello. Hubo mucha corrupción relacionada con la propiedad, histórica desde hace mucho tiempo. Hay casos extremos como el de Quintana Roo, que hay predios que se vendieron 6, 7, 8 veces y que eran además terrenos nacionales.
Pero estamos trabajando buscando que los municipios puedan actualizar sus catastros y aparte el programa de regularización de predios para que la gente pueda tener sus escrituras. Pero este caso se lo pasamos a Edna para que lo pueda revisar. En este caso, la investigación que hemos hecho hasta donde vamos, no podemos especular que sea un hecho de corrupción. Sin embargo, sí nos parece muy extraño que estas personas estaban en otro lugar, un empresario sonorense del cual tenemos el nombre, le otorga un terreno a cambio de un recurso para que estas personas salgan de ese lugar y se vayan a este otro sitio, y resulta que hoy nos dice el gobierno estatal que esta es propiedad particular y da el nombre de esta misma persona, a la cual supuestamente el gobierno le pagó hace más de 20 años, ¿no? Entonces sí hay un asunto ahí preocupante. Y ya que estamos en el estado de Sonora, y para concluir y agradecerle la palabra, este fin de semana se dio a conocer que por fin vamos a poder exportar carne de res nuevamente hacia los Estados Unidos. Nos da muchísimo gusto y a mí me queda una duda. Creo que en ningún momento se debió haber cerrado la frontera, nunca a los estados exportadores como Sonora llegó el gusano barrenador, había medidas de protección. Pero nos queda una pregunta, se hizo un plan para fortalecer el mercado nacional, incluso está haciendo un nuevo rastro en el estado de Sonora muy importante con nuevas reglas. ¿Esta reapertura de frontera interrumpe este plan o se continúa? No, sigue, continúa el plan. De hecho, digamos, se cerró la frontera para becerros, ¿o cómo se puede decir? Exportación de ganado en pie. En pie, Ajá. Ganado en pie. Pero aumentó la exportación de la carne en México, de México a Estados Unidos. Y seguimos fortaleciendo los centros integrales de producción y al mismo tiempo, pues ahora con la apertura de la frontera, pues ya se va a poder exportar el ganado en pie. Va a empezar por Sonora y poco a poco va a ir ampliándose. Muchas gracias. Vamos de este lado. A ver, Sonora, vamos a seguir con Sonora. Ya que estamos en Sonora. Ya que estamos encarregados. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, para seguir con el mismo tema del gusano barrenador y la apertura de la frontera, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó el mismo día que se dio a conocer que el 24 de agosto se iba a reabrir la frontera, que esta reapertura va a estar sujeta a monitoreo y podría suspenderse si se identifica un mayor riesgo tanto en Sonora como en Chihuahua por la plaga del gusano barrenador. Preguntarle qué acciones se van a llevar a cabo para mantener limpios estos dos estados. Ayer estuvieron saliendo informaciones de que han llegado más casos a Chihuahua. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar para que la frontera no se vaya a volver a cerrar, dado que ya hubo estos casos en Chihuahua? Y preguntarle sobre la dispersión de mosca que hubo ayer. Ayer se reportó ya 2.5 millones vía terrestre de dispersión ahí en Chihuahua precisamente. ¿Y cuándo se va a realizar la primera dispersión vía aérea? Si será en Tamaulipas o en qué entidad se van a dispersar las moscas estériles, si es esta semana esta dispersión. Sí, a ver si Columba nos dice exactamente la fecha. Hay una responsabilidad compartida. Una del gobierno para proporcionar todas las condiciones, la información y todo lo necesario para evitar la propagación de este gusano. Y otras de los propios ganaderos. O sea, tiene que haber una revisión del ganado, que estén limpios, que las heridas estén limpias, que sanen, porque tiene la característica de entrar justamente a través de las heridas. Entonces tiene que haber también una responsabilidad del ganadero o de los ganaderos de mantener sin infección a los animales. Entonces, en esto se ha estado trabajando, pues ya llevamos más de un año trabajando conjuntamente. Y la liberación de la mosca, a ver si me dicen ahorita la fecha, pero ya es en las próximas semanas, empieza de norte a sur.
y sí empieza en el estado de Tamaulipas, pero porque se lleva la mosca a Tamaulipas y de ahí empieza a dispersarse. Si quieren, que puede venir un día a Senacica con Columba para poder explicar con todo detalle cómo va a ser este procedimiento, cómo es este procedimiento. Muchas gracias, presidenta. Preguntarle en otro tema, se han reportado que en los cruces aduanales por automóviles, tanto de Sonora como Baja California, se está revisando los vehículos aunque toque el semáforo en verde, o que en ocasiones no funciona y se revisan todos, incluso que los semáforos rojos han aumentado en proporción a los verdes. Preguntarle si se ha aumentado las revisiones en las aduanas vía terrestre, si cambiaron las reglas para revisiones en la entrada. Pepe, ¿tienes alguna información sobre? Pepe nos ayuda a coordinar aduanas. Perdón. No tenemos un reporte de incremento en rojos, pero hay dos cosas importantes que mencionar. Por supuesto, checamos lo que menciona sobre revisiones a pesar de que salga verde. El verde o el rojo lo regula una cosa que llamamos semáforo aduanal. Ese semáforo aduanal es un algoritmo de inteligencia artificial que incluye muchísimas variables y a partir de esas variables hace una probabilidad de riesgo. Y a partir de esa probabilidad de riesgo, si es un contenedor, si es un tren o si es un vehículo, emite si es roja o verde, ¿no? Eso es lo primero. No tenemos tampoco un reporte de que haya incrementado la proporción de rojos. Lo que sí tenemos son reportes, y los podemos dar a conocer, de que es más preciso el modelo, ¿no? Es decir, que cuando sale rojo hay un porcentaje más alto de que en efecto había algún tema. Lo segundo es que se están instalando en las aduanas fronterizas, empezó con Tijuana y se va extendiendo, lo que llamamos equipos de revisión no intrusiva, es decir, rayos X, ¿no? Y sobre todo en el caso de carga, más que de vehículos particulares, y eso permite de manera con mucha precisión que en el centro de monitoreo que tiene aduanas, que se llama CEPED, se pueda detectar si existe algo peculiar, en el caso de carga sobre todo, y se hace la revisión, si es que así se identifica, una revisión intrusiva, es decir, abrir el contenedor, revisar la carga, etcétera, ¿no? Pero reviso el dato que mencionas y con todo gusto te lo comunico. Sobre este tema, preguntarle nada más si tiene el dato de cuántos cruces hay al día por Sonora y Baja California. Si han visto algún incremento de cruces. Te debo el dato, pero lo investigo. Sí, sin tema. Sí, ahorita mismo te lo paso. Muchas gracias. Sí. Presidenta, ya en un tercer tema, sobre la propuesta de regular el uso de… Vale la pena decir que en aduanas, desde que llegamos, fortalecimos el centro de vigilancia que está en Querétaro, con las cámaras, ahí nos ayudó la agencia digital, y en todo el procesamiento de datos y la agilización de trámites también nos ayudó la agencia digital, y eso ha permitido que avance. Recientemente se contrataron más de 1,200 jóvenes para ayudar a que las aduanas estén abiertas, algunas de ellas 24 horas del día. A veces por falta de personal solo abrían 8 horas y entonces había largas filas tanto en las aduanas marítimas como en las terrestres. Ahora ya las principales aduanas trabajan mucho más tiempo dado que tienen más personal y se está buscando la automatización y la revisión no intrusiva pues de prácticamente todas las aduanas. Gracias, presidenta. Preguntarle ya en un último tema sobre la propuesta de regular el uso de los dispositivos y de las redes sociales a niños y adolescentes. Preguntarle si se está planteando de forma restrictiva o si se va a buscar integrar la tecnología a la educación. Esa sería por una parte. ¿Cómo podría integrarse esta tecnología a la educación? Y si en estos foros que se están abriendo, si se van a tomar en cuenta la opinión de los niños y los adolescentes, muchos de ellos que son nativos en la era digital, presidente, que en la pandemia aprendieron a socializar y hasta estudiar a través de plataformas digitales.
también preguntarle si se contemplan restricciones para las empresas de estas plataformas sobre el uso de las redes para los menores, si va a venir en la ley algo de esto. De ser así, ¿qué tipo de restricciones había para las compañías que pues lucran con estas plataformas y pues ven en la niñez y en la adolescencia pues un mercado ahí cautivo, ¿no? Todavía no está redactada ninguna ley ni ninguna restricción. Lo que queremos en este momento es abrir la discusión y que a partir de ello pueda venir. Algo muy sencillo puede ser que en efecto no se puedan usar celulares en la educación básica. Ya existe en cerca de 14 estados. Entonces, hacerlo nacional puede ser algo muy sencillo y puede tener impactos positivos, pero queremos que sea parte de lo que se discuta. Hasta ahora lo que hemos hablado en las dos mañaneras es los impactos que tiene sobre las niñas y los niños el uso de las redes y orientar a mamás, papás y a los propios infantes o a la propia niñez y adolescencia del impacto que puede tener. Pero hay otra parte que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas. De eso vamos a hablar el próximo lunes, de un juicio que se ganó en Texas de cómo se demostró que a la hora de diseñar los algoritmos se busca justamente la adicción. Entonces, hay que hablar de todo, de la parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para cuidar a nuestros hijos, pero también hay que hablar de cómo las plataformas han generado estos esquemas de algoritmos adictivos, vamos a ponerlo así, a través de lo que le llaman el scrolling infinito. Entonces, hay que hablar de hecho, hasta dónde regulamos y no regulamos. Nosotros no queremos que sea una decisión solo del gobierno, sino que sea parte de lo que se discuta, tanto en los foros que abrimos como en su momento en la Cámara de Diputados y Senadores. No tenemos todavía nada redactado, ese es el objetivo, de al escuchar a los expertos, a las expertas y al mismo tiempo a la ciudadanía, niños y niñas pueden participar en estos foros, ver cómo ayudamos a concientizar sobre este impacto y al mismo tiempo a ver que quienes controlan las plataformas pues son quienes diseñan estos algoritmos y decidir si hacemos algún tipo de regulación. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Sobre el tema, a ver la compañera que se trata que no pregunta. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, la CRT ha señalado que estos lineamientos pues no crean derechos nuevos, sino que reglamentan los que ya están previstos en la Constitución. Preguntarle por qué considera que era necesario emitir pues ahora estos lineamientos y qué vacío busca resolver. Bueno, primero aprobamos una ley, o se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores una ley. Y la ley establece que la comisión tiene que hacer lineamientos. Entonces, pues, estamos cumpliendo con la ley o más bien la comisión está cumpliendo con la ley en la realización de estos lineamientos, en abrir la consulta pública y nosotros informamos que esto es lo que se está llevando a cabo. Esto viene de hace tiempo. Entonces, fíjense, ni siquiera estamos planteando una tipo CNDH que regule a los medios. No. La legislación lo que establece es un proceso de autorregulación. Y si no se cumple para nada, pues se puede llegar incluso a la sanción por multa. Pero es importante que las audiencias tengan derechos. El pueblo de México se cumple el derecho a la información establecido en la Constitución. Y eso es lo que pretenden estos lineamientos. Y si se fijan, pues está buscando que participen todos, desde una empresa de radio o de televisión hasta la audiencia, hasta las personas, las y los ciudadanos, que definan pues qué tienen que contener estos lineamientos, estos principios, estos códigos de ética y cómo debe cumplirse frente a los lineamientos que publicó la comisión. Pero tiene que ver con cumplir un derecho constitucional.
Presidenta, hay quien dice que los derechos de las audiencias no existen, que las personas son libres de apagarle a la tele cuando no les guste algo que están viendo. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Bueno, México ya tomó una decisión de hacer una ley y la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores la aprobó y ahora hay que continuar sobre ello. Y es muy importante, tiene que quedar muy claro porque no tiene nada que ver con censura, nada, porque nosotros creemos en el derecho a la información, pero también creemos que las audiencias tienen derecho a exigirle al medio, oye, si hablaste de esto, habla de esta manera, si dijiste una mentira, comunica que fue una mentira, porque aquí están las pruebas que te estoy planteando de que es una mentira, o hablaste de mí, permíteme participar en tu medio para poder dar mi versión. Porque si bien la objetividad es difícil de establecer, la pluralidad en la información es importante. Es decir, que se dé un punto de vista y se dé el otro punto de vista. Precisamente sobre esto, Presidenta, si cada concesionario define sus propios criterios editoriales en su código de ética, ¿cómo se construirá pues un estándar común para proteger el derecho de las audiencias de recibir información veraz? Pues es un primer ejercicio. Vamos a ver cómo resulta. Yo pienso que bien, porque ya el solo hecho de que una empresa o un medio diga mi código de ética es este, pues lo compromete, ¿no? Y además la gente sabe pues cuál es el código de ética que está planteando. Entonces, la libertad representa también responsabilidades. La libertad de expresión también conlleva responsabilidades en la información. Siempre. ¿Censuras porque no lo hacen? No. Pero buscamos la manera en que realmente las audiencias por lo menos tengan acceso a una persona del medio que diga, oye, lo que dijiste de esta comunidad no es cierto, lo que dijiste de esta persona no es cierto. Entonces las audiencias, porque no es el gobierno, es la ciudadanía, el pueblo, tiene derecho al acceso a la información. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, hace un par de días Canal 11 dio a conocer que una vez más la empresa de Elon Musk, Starlink, está desarrollando actividades en la región del Golfo de México. Entendemos que su gobierno ya ha analizado los impactos en seguridad y ambientales que representa pues el lanzamiento de estos cohetes. Presidenta, a la luz de lo que los activistas han denunciado, pues se ha actualizado el análisis de los impactos. ¿Procedería una demanda, Presidenta? Pepe, otra vez, si me ayudas con Starlink y los cohetes que lanzan ahí cerca de Tamaulipas. La pregunta es sobre los, bueno, más que Starlink es… ¿Procedería una demanda en SpaceX, este sentido? ajá. ¿Sí? ¿Es eso? Es sobre la base espacial que está… Sobre los cohetes que están lanzando. Sí. Primero doy el dato que me pidieron. Perdón, doy el dato que solicitó hace ratito. En Baja California hay 135,000 cruces diarios de vehículos y de camiones de carga, 2,200 en temporada baja y hasta 5,100 en temporada alta. En el caso de Sonora, en vehículos particulares son 25,000 promedio diarios y carga en temporada alta 2,600 trailers, camiones y 1,200 en temporada baja. Y verificamos el dato que nos mencionó. Y sobre el tema de SpaceX, en efecto hay una plataforma de lanzamiento, se instaló desde 2014, muy cerca de la frontera con Tamaulipas, en el estado de Texas. Ha habido mucha coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Profepa de Medio Ambiente, la Agencia de Aviación Civil, que está en la Secretaría de Infraestructura, y la Agencia de Transformación Digital, en dos sentidos. Uno, para hacer la Secretaría de Marina, muy importante, para tener un protocolo de notificación cuando hay lanzamientos, ¿no?
Esto para embarcaciones, esto es algo que hace la Secretaría de Marina, y para la identificación, si los hubiese, de algunas piezas, le llaman booster en inglés, que es el propulsor, ¿no? del cohete. En el último lanzamiento que ocurrió la semana pasada, que si recuerdo bien es el 13, no hubo ningún residuo en territorio ni aguas mexicanas, y nuestra idea es, por supuesto, seguir manteniendo la misma coordinación, el mismo mecanismo de notificación y, en su caso, el tema de evaluación de riesgos ambientales, que es algo que ha hecho Profepa, ¿no? Y que se ha hecho desde que empezaron los lanzamientos, ¿no? Sería eso, Presidenta. Sí, se optó primero por la comunicación más que la demanda, sí, en buscar a través de relaciones exteriores del Gobierno de México y Estados Unidos para que se pueda informar cuándo va a ser y también pues poner ciertas reglas, ¿no? Es decir, a ver, no puedes estar los residuos de estos lanzamientos pues estar cayendo en el territorio nacional. Entonces, hasta ahora más o menos ha funcionado. Si llegara a requerirse una demanda, pues ya lo evaluaríamos. Pero por lo pronto se ha optado por la coordinación. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, en el caso de Huachicol Fiscal, que ya hablaba el compañero, que involucra pues al gobernador Ernesto Rufo y en el que también existe el uso de empresas estadounidenses como Velar Company y Único, para triangulación bancaria, preguntarle si la Fiscalía General de la República está colaborando formalmente con el gobierno de Estados Unidos para investigar la responsabilidad de su sector financiero en estos delitos fiscales pues cometidos contra nuestro país. Sí hay coordinación, y en el tema del contrabando de combustible también hay comunicación con el Departamento del Tesoro, con OFAC, en caso de requerirse información de uno y de otro lado de la frontera. Finalmente, presidenta, México acaba de lograr con cifras a junio un superávit de más de 9,000 millones de dólares, con un crecimiento pues de más del 30% en las exportaciones. Las importaciones pues están disminuyendo. ¿Qué nos dicen estas cifras, presidenta, sobre la importancia de que México reduzca pues la importación de insumos que pueden fabricar de manera interna? ¿Están funcionando las medidas arancelarias para promover el consumo de bienes nacionales? Sí están funcionando. De hecho, hay, no solamente es que se cobran más impuestos por la importación, sino que hay algunos bienes de importación que están entrando menos. El objetivo pues es disminuir o erradicar la posibilidad de que haya bienes que entran a México sin pagar impuestos y se exportan sin ningún valor agregado en nuestro país. Y eso pues es parte del Plan México y está funcionando. Ahora se ha incrementado mucho la exportación de electrónicos, eso es lo que ha crecido mucho en la exportación y tiene que ver con la demanda en Estados Unidos por los centros de datos que se están construyendo y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y México pues tiene muy buena mano de obra, entonces muchas empresas buscan que aquí se produzca una parte de lo que se esté exportando. Entonces sí, es histórico el crecimiento. Hay una gráfica que me presentó ayer Economía, a ver si no la mandan, de cómo aumentó la balanza comercial, es decir, estamos exportando más de lo que estamos importando. Estados Unidos lo que quiere es también que importemos más de Estados Unidos, no de otros países, para fortalecer el que haya menor déficit, que le llaman ellos, ¿no? O sea, que Estados Unidos exporte lo mismo que nosotros importamos de Estados Unidos. Pero de todas maneras esta es una situación que pues que se está dando durante este año por la demanda de electrónicos que hay en los Estados Unidos. Entonces, sí, pues si se fijan, desde 1991 a la fecha es el año en donde la balanza, o el semestre, en donde la balanza comercial ha sido más alta.
Y tiene que ver con que estamos importando menos, aunque aumentó 22% la importación, pero se está produciendo más en México. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Vamos acá de este lado. A ver, Benet. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días. Raúl Benet, de Radio Tepoztlán, colaborador de Radio Educación y de Rompeviento TV. El día de ayer hubo dos comunicados, uno por parte de la Secretaría de Economía y otro por parte de la empresa Vulcan Materials de los Estados Unidos, en los que, de alguna manera, ambos reconocen que ya hay una decisión del Tribunal del CIADI en Washington respecto a la demanda que había establecido esta corporación, esta compañía Vulcan, en contra de México, y que en términos económicos no es desfavorable para México. La Secretaría de Economía señala que es menos del 1, que lo que estaría sancionándose, aunque no es todavía muy claro, sería menos del 1% de lo que pretendía la empresa, que eran, en algún momento se habló hasta de 1.700 millones de dólares, casi 30,000 millones de pesos pretendían. Y en el comunicado de la Secretaría de Economía se habla de que sí hay un reconocimiento de que hubo una violación por parte de México, pero que sería mínima y que sería la sanción menor al 1%. En el comunicado de Vulcan, que también se publicó el día de ayer, hay otros elementos interesantes. Dice el comunicado, hay que esperar el laudo, por supuesto también pues a partir del laudo podremos sacar otras conclusiones. Sin embargo, en el comunicado de Vulcan, que publica el día de ayer también, dice que Vulcan gana en contra de México desde el punto de vista jurídico, pero pierde desde el punto de vista económico. Y en esa afirmación lo que dice es que hubo un acuerdo por parte del gobierno mexicano que repudió el gobierno mexicano de proporcionarle acceso a una parte de lo que ellos consideran sus recursos de piedra caliza, y que eso, bueno, pues todavía estaría en discusión. Hay varias, por un lado, aparentemente esto es un gran triunfo de México que hay que festejar, que hay que aplaudir, sobre todo a las comunidades de Playa del Carmen, que durante tanto tiempo, y de todo el estado de Quintana Roo, las organizaciones también que durante mucho tiempo, décadas, han peleado en contra de la mina cálica. Por supuesto, pues el papel que jugó el presidente López Obrador fue fundamental en todas estas, en haber clausurado las minas, en haber pues puesto la atención en este tema. Entonces, a mí una de las cosas que me llama la atención, que me gustaría ver si podemos ya tener una respuesta, y yo pienso que sí, todavía previa a que el día de hoy o el día de mañana el CIADI, el tribunal que llevó el caso, dé a conocer su laudo final públicamente, porque ya lo dio a conocer seguramente a Economía, porque Economía ya habló de él, y seguramente también a la empresa, porque la empresa también ya habló de este laudo, y a reserva de lo que esto diga, yo creo que sí, me gustaría mucho saber si esto está relacionado con lo que esta decisión de no castigar a México es como nosotros lo vemos, un gran triunfo, porque teníamos razón, porque tenemos razón, por todo el impacto ambiental y social que esta mina tuvo durante décadas, desde que obtuvo su autorización de la manifestación de impacto ambiental de una manera totalmente irregular en el año 2000, totalmente fuera de la ley, desde que la obtuvo y que estuvo violando todas las condicionantes que se le habían puesto, o si se desprende esta resolución de una negociación reciente que también se había estado mencionando incluso aquí en la mañanera, respecto a si se les estarían atribuyendo otros terrenos, asignando otros terrenos para que siguieran extrayendo roca caliza. Esa sería, en este tema, la primera parte de la pregunta, y la otra parte es ¿qué pasa en esta situación con respecto al puerto de Punta Venado? Punta Venado, pues por un lado tiene toda la parte marítimo-terrestre, que es responsabilidad del Estado mexicano, es un puerto que es responsabilidad de la Secretaría de Marina, pero hay una parte de ya, más adentro del continente, más adentro de la parte continental, que pertenece a Cálica, a Vulcan,
y que esa parte tiene una concesión para operar el puerto. Este tema ha sido sumamente controvertido no solo con la empresa Vulcan, sino incluso con senadores de los Estados Unidos, todo el tema del puerto de Punta Venado. Esta resolución, en estos dos sentidos, tanto el hecho de que, la primera parte, todo lo que tiene que ver con si hubo o hay de por medio la entrega de otras tierras de alguna otra manera de territorio para que sigan extrayendo roca, o eso es totalmente independiente de esta negociación que estaba dando. La segunda es esta: ¿qué pasa con el puerto Punta Venado? Con la Punta Venado, que también vence la concesión pronto, y si esto lo va a recuperar plenamente México. Y en este tema de Calica también se decretó un área natural protegida de 54,000 hectáreas en la región, que incluye a Calica, y que no se ha publicado, hasta donde tengo entendido, su plan de manejo. Y si esta resolución, digamos que de alguna manera ellos siguen teniendo la propiedad de la tierra, creo que eso no es lo que está en discusión, sino el manejo del área natural protegida. Esto seguramente, el hecho de que ya queda pues prácticamente imposibilitada de llevar a cabo cualquier actividad minera en la región, no cambia la situación del plan de manejo y sobre todo nos interesa mucho la participación de la gente, de la comunidad en la instrumentación, tanto en la definición del plan de manejo del área natural protegida, Felipe Carrillo Puerto, tanto en su definición como en su instrumentación, que tanto esto le puede abrir puertas a una comunidad sumamente marginada que ha estado durante años en lucha contra esta mina, que ha sufrido directamente los impactos en salud y en los niños, todo el impacto que ha tenido la mina en la vida de la gente, que es sumamente pobre, que vive en esta franja que se llama Torres de la Paz, que está muy cerca de la empresa. Si ellos tendrán alguna oportunidad, y eso es más que otra cosa, que pregunto, un llamado, que estas comunidades sumamente marginadas, sumamente pobres, pudieran tener una mayor participación en la definición y en la instrumentación de las acciones del plan de manejo de esta reserva. Entonces, eso es respecto a esta resolución que se publica por parte del CIADI, del Tribunal Internacional de Disputas Comerciales, y estos dos comunicados, sendos comunicados de la Secretaría de Economía y de la empresa Vulcan. Sí, ahora sí pones los comunicados, tanto de Vulcan como de Economía, no sé si los tienes. Este es de la empresa Vulcan. El mayor productor de agregados para la construcción del país proporcionó hoy una actualización con respecto a su arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque la controversia fue dentro del Telecán, no del Temec, originalmente en 2018. Como se ha divulgado anteriormente, Vulcan ha estado involucrado en un arbitraje del Telecán contra México por el incumplimiento por parte de México de un acuerdo para desbloquear una parte de las reservas de agregados de Vulcan en México y el cierre arbitrario de operaciones de extracción de la compañía en ese país. Hoy el Tribunal del Telecán emitió su decisión en el arbitraje. En la decisión el tribunal determinó que México violó el Telecán en varios aspectos. Sin embargo, la indemnización monetaria otorgada a Vulcan por las violaciones de México fue insignificante. Se pedían como 1.700 millones de dólares y al final fueron como 150 millones de dólares lo que estableció. De conformidad con las normas aplicables, la decisión permanecerá confidencial hasta su publicación. Esto es muy importante porque hay 30 días todavía de que no se puede estar emitiendo muchos comunicados ni dar los detalles, y es importante porque así son las reglas en estas disputas. Entonces se puede hablar de esto de manera muy general. Ahora el de Economía. El día de hoy se emitió el fallo final del arbitraje internacional en contra de México iniciado por Vulcan, filial de Vulcan Materials Company, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. En dicho proceso, realizado en el amparo del Telecán, la empresa reclamaba que entre enero de 18 y 22, diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron
la operación de sus proyectos en México realizados, ahí está mal, ¿no?, a través de Calizas Industriales del Carmen, de Calica. El fallo del tribunal arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Esto es interesante, porque esa clausura se hizo con Peña Nieto en enero de 2018. Y o sea, salvo esa medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado. El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del tribunal arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance. Todavía puede haber un periodo de solicitar la nulidad de esta resolución. De ellos, tanto de Vulcan como del Gobierno mexicano. De igual manera, refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como el respeto a las reglas y procedimientos internacionales. Entonces, no podemos dar muchos más detalles por estos 30 días en donde todavía se solicita confidencialidad. Ahora, en efecto, hubo una serie de acciones por consideración de que Vulcan violaba sobre todo normas ambientales y las resoluciones del impacto ambiental. Vulcan se inconforme ante este organismo internacional y hay esta primera resolución. Entonces, todavía pueden venir otras acciones. En efecto, el predio es privado, es de ellos, los predios son privados, son de ellos, aun cuando se haya decretado área natural protegida sobre estos predios. Y el puerto, que es un puerto de altura muy importante, solamente está concesionado para Vulcan, en una concesión que se hizo hace tiempo. Ahora ya no se dan concesiones, ya se dan otro esquema de participación privada en los puertos, que no tiene que ver con las concesiones, pero tienen la concesión todavía por varios años. Entonces, de todas maneras, nosotros seguimos en el diálogo. Esta resolución no tiene que ver con el diálogo, fue una decisión del propio tribunal, no tiene nada que ver con el diálogo que hemos establecido con ellos. Es una resolución importante porque aunque da razón en ciertos temas a Vulcan, pues la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa. Entonces, hasta ahí vamos en este momento. ¿Qué procede hacia adelante? Si nos esperan como unos 30 días, podemos ya dar pues mucho más detalles sobre este tema. Gracias, Presidenta. Pero entonces, si el diálogo sigue adelante, quiere decir esta consideración, se estaba incluso planteando que terrenos aledaños a lo que ahora o lo que era el terreno de Calica le fueran otorgados. En algún momento se mencionó esto, en otro momento también se había mencionado en otros bancos de material de la región que ellos se les pudieran otorgar. ¿En qué sentido va? Ellos tienen que resarcir el daño ambiental, porque así es, tienen que hacer su proceso de remediación, aun cuando esté clausurada la mina. Ellos también todavía tienen material ahí. Entonces, en ese sentido se está platicando con ellos de cómo se cumpliría todo este procedimiento. Con esta resolución, pues estamos en una condición diferente donde vamos a seguir dialogando. Es decir, el diálogo nunca se cierra esa posibilidad, siempre buscando la protección de las comunidades y del medio ambiente. Yo creo que es importantísimo el hecho de que ya no estemos con una espada de 1.700 millones de dólares. El 1% no son 170, son 17 millones de dólares, ¿no? Que realmente pues es una diferencia muy grande. Sí, para no violar la parte procesal, si nos esperan como un mes más o menos que ya, ya no hay esta parte de confidencialidad, ya podemos detallar mucho. En este mismo tema, pero yo he venido planteando ahora, bueno, cuando se firmó el tratado con la Unión Europea, cuando se estaba revisando el tratado, se estaba tratando de revisar o se revisó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hemos planteado la gravedad de que existan estos instrumentos, que México acepte estos instrumentos de disputa de las empresas contra los estados,
porque resultan en este tipo de demandas, que en este caso en particular de Vulcan, pues creo que la estamos librando muy bien, pero justamente en esta misma semana, creo que, bueno, el día de ayer, entra otra demanda por el mismo instrumento, por este tipo de instrumentos por parte de la Gran Bretaña en contra de México por el tema de las minas de litio en Sonora, otra nueva demanda, también por un tratado bilateral de inversión con la Gran Bretaña. Es importante decir que este tipo de instrumentos o anexos de los tratados de comercio o los tratados de inversión, muchos países no los aceptan. Canadá, por ejemplo, no los acepta, Brasil no los acepta, la misma Unión Europea no los acepta, sin embargo México los sigue aceptando. Bueno, en el TEMEC está para los 3 países. Canadá no acepta. Está. En el TEMEC está para los 3 países. Entonces, son condiciones que se firmaron en su momento. Puedes estar o no estar de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos una virtud, que tenemos un gran equipo ahí en la Secretaría de Economía, que gracias a ellos se logró este resultado en la defensa de las controversias internacionales. En otro tema, Presidenta, el día de ayer se volcó un ferrotanque del Grupo México, conteniendo en el estado de Sonora, en Naco, liberando 40 toneladas de una sustancia extremadamente tóxica que provocó el hecho de que la salida de pobladores de Naco hacia Cananea, nuevamente el Grupo México, nuevamente grave contaminación por parte de sus actividades. Pues, ¿qué podemos pensar de este tema? Todavía sigue pendiente el resarcimiento por los daños de los gravísimos daños que provocaron hace muy poco tiempo ahí en Sonora, y ahora este nuevo accidente del Grupo México de uno de sus trenes en esa misma región. ¿Qué podemos decir de eso, Presidente? Está ahí la Profepa, está Semarnat, están viendo los impactos del accidente y se van a poner las medidas de que esto signifique. Sobre el tema del río Sonora, ya se depositó el recurso, ya se inicia la construcción del hospital. En estos días debe estarse poniendo la primera piedra del hospital de Ures, y también ya inicia todo el proceso de remediación a cargo de la Semarnat y de medición permanente con la participación de Conagua. Y este accidente en particular que hubo, pues vamos a pedirle creo que emitió la Profepa un comunicado, ¿no? Pero están ahí viendo cuáles son los impactos del accidente. Espérame. Vamos a ver qué hacemos con ese inicio de esa construcción, pero se tomó la decisión de hacer en otro lugar el hospital. Otro tema, Presidenta, hace ya más de 2 meses, prácticamente 3 meses, se nombró una comisión para hacer recomendaciones, una comisión, principalmente aquí se presentó una comisión de personas relacionadas con la industria petrolera para el tema de la fractura hidráulica, el llamado fracking, para evaluar su viabilidad, o más bien lo que parecía que se anunció en esa mañanera era una comisión para decirnos cómo llevar a cabo el fracking. Después de eso, también parece que sabemos que esa comisión se enriqueció con otros puntos de vista, lo cual a mí me parece muy loable, muy bueno, qué bueno que se haya hecho con gente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con otras personas, con una visión diversa, no solo de petroleros, sino de impacto social, de impacto ambiental, otras consideraciones, y también con una visión crítica. Eso, a mí me parece que fue muy importante, que era fundamental que la comisión no se restringiera a personas con intereses y con experiencia y, digamos, casadas con el tema del fracking, sino que fuera mucho más amplia. Creo que eso fue muy importante. No sé si ya se ha dado a conocer eso acá, creo que no, pero ya pasaron los meses y se empieza a haber ya inquietud respecto a qué pasa con la comisión. Por ahí salió un artículo en un medio internacional en donde dice que lo que ocurre es que la comisión encontró condiciones, en realidad no dijo cómo hacerlo,
cuáles serían los mínimos que tendría que tener y que es muy difícil o que prácticamente imposible que la fractura hidráulica en México cumpla con las condiciones mínimas para ser considerada como una actividad pues viable. ¿Qué es lo que está pasando con esa comisión y con ese reporte? En efecto, se amplió la comisión con dos puntos de vista adicionales. Uno, de personas que históricamente han tenido opiniones en contra de la explotación del gas no convencional, y por otro lado de un grupo de personas también de distintas instituciones académicas que pudieran hacer un esquema de planeación energética considerando otras fuentes de energía. Esta segunda parte es la que ha retrasado un poco el poder venir a la mañanera a dar el resultado. Ya han avanzado mucho e incluso ya tienen acuerdos entre todos. Lo que está faltando es el último escenario de crecimiento del consumo de energía y fuentes de energía hasta el 2035, 2040. Esa parte todavía, cómo se puede sustituir el gas natural por otras fuentes de energía. Yo creo que eso está la próxima semana o incluso mañana veo a la Secretaría de Energía que probablemente ya tengan este trabajo hecho junto con los expertos. Y a más tardar estaríamos en condiciones, si no la otra semana, a la otra semana de poder dar las orientaciones, las resolutivos, las conclusiones de esta comisión que se amplió. Y yo creo que van a ser de todo lo que hemos trabajado, van a ser bien recibidas, por cómo se ha trabajado de manera pues interdisciplinaria para poder encontrar el mejor esquema de crecimiento de futuro del sector energético mexicano. Entonces, van bien y el retraso tiene que ver con eso, con la incorporación de otro grupo que dijo queremos participar para ver qué otras fuentes de energía y cómo la eficiencia energética puede ser parte de la planeación. Y yo creo que van a ser conclusiones satisfactorias para todos y también van a plantear que se requieren otros estudios que tendrían que evaluarse pues este mismo año. Excelente noticia esa de que se amplía hacia otras fuentes de energía. Por cierto que en esta semana también, o la semana pasada, se dio a conocer por parte de la Secretaría de Energía nuevas metas mucho más ambiciosas en términos de energías renovables. Las metas atraen las fechas de 50% de energías renovables para el 2040 al 2030. Entonces creo que eso son muy buenas noticias. Ya por último, Presidenta, nada más preguntarle su comentario respecto a la marcha, a la megamarcha que hubo con respecto a la situación que está pasando el pueblo cubano, la megamarcha que hubo el domingo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Soberanía de los pueblos y el apoyo que podamos seguir brindando al pueblo de Cuba. Justo ayer hablé con Lázaro, con la Secretaría Lázaro Cárdenas, que es quien nos ayuda a coordinar este trabajo, y con Secretaría de Marina para poder enviar un nuevo apoyo a la isla. Habíamos estado mandando apoyos a Venezuela, de hecho va todavía otro cargamento que la gente se organizó para poder llevar insumos a Venezuela. Van 2 barcos, en próximas semanas van a ir 2 barcos a Venezuela de la Secretaría de Marina y vamos a seguir enviando apoyo a Cuba. Y a través de Amexida hay mucha colaboración con Cuba. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, hace un rato usted mencionaba este comunicado que hizo ayer la Fiscalía General de la República respecto de la más grande red de contrabando de combustibles por vía férrea, y en efecto en ese comunicado es muy interesante porque se habla de las 96 pruebas que se han presentado ante el juez de la causa que ha emitido estas órdenes de aprehensión.
Y entre esas 96 pruebas pues está todo lo que corresponde a la participación de Ernesto Rufo Appel, el exgobernador de Baja California, en esta sociedad que tenía en la empresa Ingemar. Y cómo participaba y qué decisiones tomaba en esa compañía. Y todo esto sale a propósito también de las declaraciones del abogado del exgobernador de Baja California, Fernando Gómez Montt Urueta, quien ha estado en gira de medios pues advirtiendo o diciendo falsamente que no existen pruebas contra su cliente. Y en todo esto pues llama la atención la fórmula que utiliza este abogado pues para tratar de exonerar mediáticamente al exgobernador de Baja California, diciendo que pues él no estaba enterado de las acciones y decisiones que se tomaban en esa compañía y que no hay pues ninguna prueba al respecto. Y llama la atención porque es lo mismo que el propio Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, hizo en su momento cuando salieron las pruebas contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el mismo sexenio de Felipe Calderón, diciendo que pues él tampoco nunca se enteró de que Genaro García Luna estaba implicado con el cártel de Sinaloa. Y llama la atención porque al frente, o más bien desde Gobernación, se tenía control del CISEN. Entonces, como no se enteró jamás de esa sociedad. Y también habla de la impunidad que se generan entre los panistas. Ahora dicen que es un perseguido político Rufo Appel, y nunca han rendido cuentas, y particularmente Fernando Gómez Montt, como secretario de Gobernación de Felipe Calderón, debe rendir cuentas por el caso de la guardería ABC. De acuerdo con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Fernando Gómez Montt fue uno de los operadores de esta operación de Estado para encubrir a Margarita Zavala en aquel momento y que no se hiciera justicia para los 49 bebés que perdieron la vida. Preguntarle justo sobre este alegato de que hay una persecución política contra Rufo Appel cuando la FGR menciona ayer que tiene 96, al menos hasta este momento 96 pruebas que ha presentado por este caso. A ver si pones el video que puso la Fiscalía el primer día otra vez. Cuando da la fiscal la información. ¿Sí lo tienes? Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el Gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17
empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Es decir, no es cualquier cosa. Presuntamente, porque siempre hay que decir presunto, el principal socio accionista de una empresa que se dedica a importar combustible y importó declarando menos combustible del que importaba o diciendo que era otro material. Y después es una red de distribución. Pone el comunicado de la Fiscalía de ayer. Distintos puntos. Dice, como resultado de haber encontrado 33 ferrotanques, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras, dictámenes periciales, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios. Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular. Va para abajo, para no leerlo todo, más abajo. Como resultado de esta labor se han integrado hasta el momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales de química para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados, dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados, dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados, dictámenes en criminalística orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados, etcétera, etcétera. Es decir, es una red de contrabando de combustible, desarrollado principalmente por una empresa. Y esta persona pues, es el principal accionista de la empresa. Entonces, no hay así tampoco mucha… Entonces, él puede tener derecho a amparo, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia de nuestro país y puede utilizarlos. Pero esto pues, no tiene nada de político, es sencillamente una investigación criminal que realizó la Fiscalía General de la República a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados porque sabían que iban a localizarlos. Y toda la investigación documental pues que también siguen desarrollando. Y es este caso, incluso la Fiscalía tiene otros casos como el del el buque tanque, que llevó a que la propia Secretaría de Marina denunciara a miembros de la Secretaría de Marina que habían participado en este proceso, que están detenidos junto con otras personas. Son al menos 2 investigaciones y tienen otras que la propia Fiscalía estableció.
Y que el daño patrimonial podría ascender a más de 4,000 millones de pesos. Eso también lo reitera ayer la Fiscalía General de la República, aunque la causa ahora mismo sea por 100 millones de pesos. Presidenta, en otro tema, preguntarle porque han estado cabildeando tanto el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández, como el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva, que se cree una especie de consejo, de consejo de expertos que esté supervisando de alguna manera y en su caso aprobando expedientes que se abran dentro de las áreas de auditoría del gobierno federal y también de las áreas de inteligencia. Particularmente les interesa mucho pues entrar a palomear qué hace la unidad de inteligencia financiera. Preguntarle si le han comentado algo al respecto, porque este consejo que proponen de expertos, en los cuales pues se proponen también ellos participar, pues buscan que también palomeen casos que llegan a la Fiscalía General de la República o que tiene la propia Fiscalía General de la República. Y pues en experiencias pasadas, estos órganos como suprainstitucionales pues han generado espacios para la opacidad, la corrupción, etcétera. Entonces preguntarle pues si sí le han hecho algún comentario al respecto para tener esas facultades. Eso, no hay tal. Lo que hay es le pedí incluso a Luisa María que nos ayudara. Me hizo saber el auditor superior de la Federación que quiere hacer algunas modificaciones a las leyes. Igual el presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa me hizo saber que quería hacer algunas modificaciones. Y Raquel Buenrostro quiere hacer algunas modificaciones para poder fortalecer el sistema anticorrupción y que pues haya cero impunidad en la corrupción. Entonces lo que les dije es, cada uno tiene su autonomía, pero ¿por qué no se juntan para que no vaya a ser que uno proponga una cosa, otro otra y otro otra, sino que pueda haber una propuesta conjunta de diferentes leyes que no se contradigan entre sí, fortaleciendo pues la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y acordaron que podía ser así. Entonces, cada quien está haciendo la parte que le corresponde de sus leyes, pero la idea es que no tengan contradicciones. Y la verdad no hay hasta ahora ninguna cosa de algún comité que quiera involucrarse. Al contrario, ellos pueden solicitar información a alguna institución y pues se les tiene que dar. Pero el objetivo es fortalecer hace mucho tiempo yo había hablado de esto, pero las distintas instituciones tienen una participación. Entonces se está buscando que las propuestas que hagan pues no sean contradictorias. Mañana viene pasado mañana viene Secretaría de Economía y el jueves viene la Secretaría Buenrostro también con Luisa María, porque les puedo adelantar, vamos a hacer un decreto para la transparencia y queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido que no pueden resguardarse información a criterio de la autoridad, que tiene que ser transparente, a menos que esté en un proceso judicial o a menos que sea realmente de seguridad nacional. Pero si no, pues todo el gobierno debe ser transparente. Entonces, se está trabajando en ello y en su momento, pues ya cada institución informará de cuál es la iniciativa que enviaría cada uno, o se enviaría en conjunto, o ya el Ejecutivo enviaría las iniciativas. Entonces se descarta esta especie de Sí, consejos. no hay tal. Presidenta, también en estos temas anticorrupción está el caso del Hospital Infantil de México, donde lamentablemente antes de que falleciera, lamentablemente por el fallecimiento, antes de que esto ocurriera, del doctor Adrián Chávez, exdirector de este hospital, pues él había presentado denuncias, 3 denuncias por diversos hechos de corrupción que involucran sobre todo la gestión anterior a cargo del doctor Jaime Nieto Cermeño y que
tiene que ver también con estos 18.5 millones de piezas de medicamentos que caducaron entre 2020 y 2024 y cuya pérdida asciende a 121.4 millones de pesos. Preguntarle sobre este tema porque, bueno, ya se comprobó que sí caducaron las medicinas, coincide justamente con todas esas protestas, sobre todo de padres de familia y madres de familia de niños con cáncer y que algunas de estos medicamentos tenían que ver con esos tratamientos. Preguntarle hasta dónde se va a llegar en este caso. Lo está trabajando también Raquel Buenrostro, la Secretaría Anticorrupción, y cuando tenga ya el avance lo podemos informar. También, Presidenta, y entendiendo que la UNAM es autónoma, pero en este caso que queda expuesto por lo de las anomalías en el examen de admisión, sobre todo de licenciatura, por el presunto uso de inteligencia artificial y trampas que se habrían dado, pues es también importante reflexionar qué pasa con nuestra máxima casa de estudios y que el dinero que recibe es dinero del pueblo. O sea, más allá de su autonomía, la UNAM debe responder al pueblo de México y se habla de más de 100 millones de pesos en este contrato. Pero al margen de ello, también está como un tema central el hecho de que solamente van a ingresar 21,962 aspirantes, jóvenes aspirantes, de los 158,712 jóvenes que presentaron el examen. Es decir, la UNAM está rechazando a 135,750 jóvenes nuevamente. Y por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde doy clases, pues hay grupos que tienen 5 alumnos por salón, hay salones que permanecen muchas horas desocupados. Es decir, la UNAM tiene infraestructura y tiene incluso profesores y profesoras para pues ampliar aún más su matrícula. Preguntarles si, respetando la autonomía, se puede hacer un llamado a la universidad pues para que evalúe hasta dónde puede ampliar esta matrícula, porque se habla pues más de 135,000 jóvenes quedarán sin ese lugar, ¿no?, para estudiar. Desde que entramos hablamos con todas las universidades a través de tanto Rosaura como de Mario Delgado, de la Secretaría de Ciencia, como del Secretario de Educación, para que todas las instituciones de educación superior amplíen su matrícula. Nosotros creemos que con el presupuesto que tienen capacidad para ampliar su matrícula. Depende nuevamente de ellos, pero sí es importante que se haga esta evaluación. Algunos han ampliado su matrícula, el Politécnico, por ejemplo, ha ampliado su matrícula de manera muy importante. Y la UNAM ha ampliado la matrícula, pero nosotros también creemos que puede ampliarla más. Y adicionalmente nosotros estamos fortaleciendo la Universidad Benito Juárez y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Este año la Rosario Castellanos, si mal no me acuerdo, tiene alrededor de 80,000 estudiantes. La Benito Juárez tiene alrededor de, si mal no me acuerdo, 200,000 estudiantes ya. Y vamos a seguir ampliando la matrícula, con la idea de que no haya un solo rechazado, que el joven que quiera estudiar la universidad la pueda estudiar en una institución de manera gratuita. Gracias, Presidenta. Ya nos vamos, cerramos. Vamos al ratito al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a darle las gracias, a reconocer a muchos de los participantes de la Guardia, del Ejército, de la Marina, de Seguridad Pública, los gobiernos de los estados en la operación Kukulcán para la participación en el Mundial. Bueno, buen día, muchas gracias.